Buenas, buenas. Aquí estamos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pongámonos en pie, mis amados. Y levantemos nuestro corazón un momento más delante del Señor. Y si quieres, tus manos también. Padre, gracias te damos por esta mañana hermosa en que estamos delante de ti. Ahora te clamamos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que la unción que eres tú mismo. Y la palabra dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que tú mismo nos enseñarás todas las cosas, que tú nos guías siempre a la verdad. Espíritu Santo, confiamos en ti. Yo bendigo el corazón de mis hermanos. Declaro que son tierra buena, donde va a ser sembrada tu palabra para que dé fruto al 100%. Para que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos entonces aquí a ver el tabernáculo de David. El tabernáculo de David es Sión, el tabernáculo de David, la ciudad de David, todo es lo mismo. Lo que estamos tratando de hacer con esta serie es verlo por todos los lados, diferentes perspectivas. Entonces estos 2 domingos, eso creo yo, vamos a hablar acerca del tabernáculo de David. Vamos a basarnos, nuestro texto inicial está en el libro de Amós, mis amados, capítulo 9, para leer desde el verso 11 al verso 15. Hoy vamos a hacer pura lectura de la palabra. Ya tal vez la próxima semana no hablemos, no nos detengamos tanto en historia, pero la idea de hoy los quiero tener a todos con la palabra. Si no la tienen así, que yo sé que no la tienen así, sí en sus celulares. Esto es hermoso, mire. Pero me preocupa, porque nos acostumbramos a esta pantalla y nos olvidamos que tenemos que tenerla cada uno. En aquel día, dice la Escritura, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Escuchen esto, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Escuchen esto. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra. Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. ¿Cuál es la esencia de este texto, mis amados, de esta profecía? La restauración del tabernáculo de David. La restauración del tabernáculo caído de David. Pero aquí hay algo interesante. ¿Cuándo es esa restauración? Y hay una clave importantísima para saberlo, y creo que nos corresponde saberla y que esto nos toca a nosotros.
La clave, mis amados, está en el verso 14. Dice la Escritura: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados. ¿Cuántos creen que ya Israel está plantado en su tierra? Desde el año 1948 fue constituido nuevamente el Estado de Israel, y han venido llegando de todas las partes del mundo hasta el día de hoy. E Israel ya está plantado en su tierra. O sea que estamos en los días de la restauración del tabernáculo de David. Esa es la clave para que nosotros lo tengamos presente. Amén. ¿Ya nos pusimos de acuerdo en eso? Esto es entonces lo que nos interesa a nosotros. Como lo ha venido recalcando el pastor Edgardo, hablamos de David. Vamos a hablar del tabernáculo caído de David por las tres razones que él siempre ha estado recalcando. ¿Cuáles son las tres razones por las cuales estamos hablando de David? Primero, a causa de la explosión espiritual, de esa manifestación espiritual que está creciendo en estos días de una manera terrible, y que nosotros debemos contrarrestarle con una manifestación espiritual que sea, ¿de qué manera, mis amados? Profunda, relevante o excelente. ¿Y qué más? Y que se note, visible. Esa es la primera razón. Segunda, porque somos ¿qué? Una casa davídica. Yo ya les estuve hablando del tabernáculo de David. ¿Hace qué? ¿2 meses? No más, porque es que con Sion, ¿cuánto se demoró? Imagínense, ¿no? Y eso fue lo que me motivó, les decía, en el año 93 a hablar del tabernáculo y de la restauración del tabernáculo. Desde esa época el Señor nos ha hablado que somos una casa davídica. Eso es lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Y a causa de eso hay una tercera razón: tenemos promesas de Dios para nosotros como iglesia. Entonces vamos a seguir estando muy atentos para comprender todo esto del tabernáculo de David, que dice que va a ser restaurado. Bien, para comprender, mis amados, todo esto debemos, bueno, lo primero que me llama la atención es que ha habido 3, ¿cómo decimos? Sí, 3 tabernáculos en los cuales Dios siempre posó su gloria. No sé, podemos, aquí están. Esto quedó como atravesado, ¿sí? ¿Lo ven bien? Tenemos acá el primero. ¿Cuál es este? El tabernáculo que se llama de Moisés, pero que realmente, mis amados, nunca la Biblia lo llama tabernáculo de Moisés. Se llama ¿cómo? El tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión, que lo hizo, el Señor se lo mandó a hacer a Moisés. El segundo, que es el que estamos hablando, ¿quién? El tabernáculo de David. ¿Y este qué es? Lo que se llama el templo de Salomón, que nunca la Biblia lo llama el templo de Salomón, sino que nosotros le decimos el templo de Salomón, pues porque el Señor usó a Salomón para levantarlo. Simplemente se llama el templo, o es conocido como el templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que me llama la atención, mis amados? Que aún siendo estos los lugares donde la gloria de Dios descendió, esto que ven acá es la gloria Chequiná, la misma presencia de Dios que descendió acá, también descendió aquí y también descendió acá, pero que la Biblia proféticamente nos hable que es el tabernáculo de David, el que va a ser restaurado. No se habla de restauración del tabernáculo de Moisés. Y escuchen esto, no se habla de restauración del templo de Salomón.
En ningún lado se habla de restauración. Se supone que va a ser nuevamente levantado, pero no porque haya una profecía que nos lo diga explícitamente. Suponemos que este templo, que en este momento no existe, ¿no? Yo también fui a Israel, Andrés. Y allá, sí, porque saben que yo fui a Israel también. Allá ahorita está una mezquita levantada de los musulmanes. Se supone que allá va a ser nuevamente levantado el templo. Y ya el pueblo de Israel tiene una cantidad de cosas que tiene allá lista, ¿no? Vimos en una plaza, vimos allá el candelero de oro, lo tienen expuesto en una urna allá, una cosa de oro tremenda. Pero explícitamente no se dice. Proféticamente se habla de que en el último tiempo pues cesarán nuevamente los sacrificios, y de ahí es donde se supone que donde se hacían sacrificios, sí, antes de, pues porque primero fue después el tabernáculo de David, después el templo de Salomón. Se supone que allí va a haber nuevamente sacrificios, y que es donde va, el que lea, que entienda, en lo que va a pasar la dominación desoladora y todas esas cosas que habla el profeta Daniel. Mas, sin embargo, otros estudiosos dicen que no hay necesidad de que sea levantado el templo para ofrecer los sacrificios. ¿Por qué? Porque en tiempo de la restauración, cuando vinieron de Babilonia, Esdras levantó fue un altar mientras se reedificaban las columnas, el templo y todo esto, y ofreció sacrificios en que hubiera templo. Entonces, volvamos a la idea de lo que les quiero dejar, es que la esencia es que sí existe una profecía que la acabamos de leer de la restauración de este tabernáculo. Por eso vamos a hablar de él. Pero ¿por qué existe este tabernáculo? Es la pregunta. ¿Cómo surgió el tabernáculo de David? Y escuchen, ¿por qué recalqué algo? Que la Biblia nunca habla del tabernáculo de Moisés, ni del templo de Salomón, pero sí habla del tabernáculo de David. Esos son detalles que hay que tener en cuenta, que sí se le llama tabernáculo de David. ¿Cómo surgió este tabernáculo? ¿Por qué fue levantado este tabernáculo? Vámonos hoy a física e historia. Vamos a hablar qué pasó. Tenemos que remontarnos para saber qué pasó en esos tiempos para que este tabernáculo se levantara. ¿Qué fue lo que sucedió? Mis amados, lo primero, hubo una decadencia antes de levantarse el tabernáculo de David. Antes de que David levantara este tabernáculo, una decadencia espiritual terrible, notable, que creo que tiene que ver con muchas cosas que podemos ver nosotros hoy en día. Vamos a abrir la palabra en 1 Samuel capítulo 2. ¿Para hablar de qué, mis amados? Vamos a hablar del pecado de los hijos de Elí. Eso antes de que David fuera rey de Israel. Ustedes deben saber que no había reyes en Israel. ¿Cuál fue el primer rey sobre Israel? Saúl. Esto que vamos a leer es antes de que Saúl fuera nombrado rey. Dice la escritura en primera de Samuel capítulo 2 verso 12 en adelante. Esta era la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo allí en pantalla. Mire como dice la Nueva Traducción Viviente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne
trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo, que era donde estaba el tabernáculo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, escuchen esto, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era costumbre, mis amados, que cuando se ofrecían los sacrificios que tenían que llevar los hijos del Señor allí al tabernáculo que llamamos de Moisés, los sacerdotes tenían parte en eso. Habían 2 tipos de sacrificios, recuerden: sacrificio por el pecado y lo que era el holocausto, que era acción de gracias. En el sacrificio por el pecado, que era los animalitos que se ofrecían allí para que fueran cubiertos los pecados, los sacerdotes podían tomar algo de ello. Tomaban parte del estómago, el cuajar, tomaban parte de la espaldilla, les correspondía a ellos. A eso es que se está refiriendo el texto que acabamos de hablar. Pero eso tenía una forma de hacerse. Eso tenía que pasarse primero por una olla allá, como se escribía, se hervía, y después se ponía la grosura, la grasa en la brasa para ofrecer delante del Señor. Después de haber hecho eso, era que el sacerdote podía tomar la parte que le correspondía a ellos. Ustedes deben recordar que los levitas, que eran de donde salían los sacerdotes, mis amados, ellos no tenían otro trabajo sino ese. Dice la escritura que no tenían ni siquiera heredad, ellos no tenían tierra. ¿Ellos de qué vivían? Vivían de lo que hacían, de su oficio, pero en su orden. Después de ofrecerlo delante del Señor, ellos podían tomar esa parte para ellos. ¿Cuál era el pecado de los hijos de Elí? Que no se aguantaban las ganas, y antes de que fuese ofrecido totalmente delante del Señor para que se hirviese la carne y después se pusiese sobre el altar, metían el garfio de 3 dientes y lo tomaban, lo sacaban para ellos y para su papá, que era el sacerdote. Tremendo pecado, mis amados. Estaban deshonrando, menospreciando, metiéndose con lo que era lo más tremendo que significaba para el pueblo de Israel, que era su ofrenda delante del Señor para que sus pecados fueran cubiertos. Ese era el pecado. Además de que había otro pecado. ¿Cuál era el otro pecado de los hijos de Elí? El otro pecado, mis amados, está en el verso 22. Dice allí: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese era el otro pecado. Entonces, primero, había un pecado que era netamente espiritual, que era menospreciar las ofrendas. Y segundo, un pecado netamente moral. Eso era tremendo. Creo que esto de los pecados de los hijos de Elí nos pueden hablar mucho a nosotros hoy en día. La pandemia hizo ver muchas cosas que se están evidenciando en el pueblo de Dios.
Ojo, la pandemia no generó todas las cosas que están pasando. La pandemia lo que hizo fue ¿qué? Lo puso en evidencia. Lo puso en evidencia. Yo he tenido una carga muy fuerte desde hace años, pero que ahora se acrecienta. Yo le dicto clases a los muchachos en Bechalón. Y después de la pandemia he notado un cambio impresionante en los hijos, en los muchachos. Y aprovecho para hablar de esto de los pecados de los hijos de Elí, para hablar de nuestros hijos en este tiempo. Amados padres de familia, los que tenemos hijos, tenemos una gran responsabilidad. La carga que he tenido es que nosotros creo que somos la primera generación en Colombia de un despertar espiritual. Ahora, no estoy diciendo que somos los primeros cristianos. No, el evangelio en Colombia lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que a partir de los años 70 hubo un despertar espiritual inmenso. Antes el evangelio en Colombia era algo pequeñito. A partir de los años 70, que fue cuando nosotros conocimos al Señor, hubo un despertar, y que por eso ahora tenemos las grandes congregaciones que tenemos en nuestro país. Y yo no sé cuántos de ustedes saben que nuestra ciudad, Bogotá, creo que es de las ciudades en el mundo que tiene las congregaciones más grandes en el mundo. Por eso digo que considero que somos una primera gran generación en Colombia. Y nosotros, como esa generación que les estoy hablando, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Tal vez como la tenía Eli. ¿Y cuál es la carga que he tenido en mi corazón? Que mis amados padres de familia, normalmente nosotros, ¿cómo concebimos el trato con nuestros hijos? Pues les enseñamos en la casa a que lean la Biblia, los traemos a la reunión y después los ponemos en un colegio cristiano, el mejor de Bechalón. Y nos contentamos con eso. ¿Qué es lo que he podido experimentar al tener trato con los muchachos allá en Bechalón? Yo les hablo de lo que son principios cristianos a los últimos grados, los de 9º, 10º y 11. Y por eso les voy a hablar lo que he visto que se evidencia. ¿Ustedes saben que todos nuestros hijos chiquitos son cristianos y lindos? Que es muy raro el niño que no quiere nada del Señor. Pero hay algo muy serio, que ellos crecen. Qué cosas tan profundas las que yo digo en este púlpito, ¿no? Ellos crecen y realmente se va a evidenciar la vida que está en ellos, no cuando son pequeñitos, sino cuando entran a la adolescencia, cuando crecen. Es cuando se sabe qué fue lo que hicimos nosotros como padres con ellos. ¿A qué me refiero? Amados, es necesario que nuestros hijos nazcan de nuevo. No basta con traerlos a la iglesia. No bastan con ponerlos en un colegio cristiano. Eso no los hace cristianos. El hecho de que nazcan en un hogar cristiano no los hace cristianos. Nuestros hijos necesitan nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén?
Esa es la gran responsabilidad que tenemos. Y lo que he visto en los últimos años es que muchos de nuestros hijos han ido a la iglesia, están en un colegio cristiano, pero no han nacido de nuevo. Después tenemos inconvenientes con ellos. Orar, dar ejemplo. Pero tercero, siempre mostrarles por las Escrituras la necesidad de nacer de nuevo. Amén. Ya lo dije y sigo. Porque nos encontramos con que fíjense que los hijos de Elí, del sacerdote, fueron los que crearon esta crisis tan tremenda. Ahora, Elí le llamó la atención, pero tal vez no como se debía. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Tremendo, ¿no? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué Jehová había resuelto hacerlos morir? Porque en la ley estaba estipulado eso, que el que no honrara las ofrendas del Señor irremisiblemente debía morir. Ellos no estaban honrando las ofrendas del Señor. A causa de esto, mis amados, el sacerdocio de Elí, por el pecado de sus hijos y la actitud que tuvo ante ellos, que uno dice que los reconvino acá, pero después dice la Escritura, no los estorbó como debía. El sacerdocio de Elí fue desechado. ¿Seguimos leyendo la Biblia, mis amados? Mire lo que dice allí desde el verso 27 en adelante. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová. O aquí en la nueva, cierto día, leámoslo en esta versión. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dijo el siguiente mensaje del Señor: yo me revelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía, y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes, que fue lo que les expliqué antes. Ahora dice acá: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado, mira esta palabra, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¡Wow! Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Qué tremendo para un sacerdote escuchar esto, ¿no? Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa.
Y miren cómo termina esto. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, los que cometían el pecadito. Ambos morirán en un día. ¿Cómo les parece esto, mis amados? Por no honrar las ofrendas del Señor. ¿Saben cuál realmente era el pecado de ellos? ¿Por qué no honraban las ofrendas del Señor? ¿Por qué iban y se acostaban con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo? El mismo pecado que todos nosotros cometemos. Todo pecado, escuchen esto, todo pecado tiene un corazón: complacernos a nosotros mismos. Métanse eso en su cabeza, en su corazón y en su espíritu. Todo pecado tiene un corazón, un centro: complacernos a nosotros mismos. Eso era lo que ellos hacían, y por eso el Señor le llamó la atención a Elí. Para complacerse, se encordaron de las ofrendas. Elí, no me honraste a mí. Honraste más a tus hijos que a mí mismo. Se complació Elí, consciente o inconscientemente, de lo que hacían sus hijos. Pero leímos que le llamó la atención, pero no, tal vez con la firmeza que debía haberlo hecho, porque el mismo Señor le llama la atención después, y a causa de eso le dice: desecho tu sacerdocio para siempre. ¡Qué barbaridad! No habrá anciano en tu casa, y los que pasen o tengan una edad mayor será dolor para ti. Y tus dos hijos morirán en un solo día. ¿Todo por qué? Por complacernos a nosotros mismos. ¿No les parece interesante que los pecados, mis amados, fueron en el servicio al Señor? Uno se imagina pecado solo allá afuera, en el mundo. Yo me puedo complacer aún con las cosas de Dios. Escuchen esto: tomar de las cosas de Dios para mí, para complacerme a mí mismo. Esto es una línea muy delicada. Los que servimos siempre estamos tal vez en esa rayita. Lo que hago, lo hago realmente para Él, o porque me siento bien yo, me estoy complaciendo yo. Aunque lo estoy haciendo algo del Señor, lo estoy haciendo para complacerme a mí mismo. ¡Qué cosa tan tremenda! Amados, los que servimos en esta casa, tengamos cuidado de eso. Porque podemos estar diciendo: hago esto en la iglesia, hago aquello, lo hago para el Señor, pero estoy tomando es parte para mí, complaciéndome a mí mismo. Y cuando yo cojo las cosas de Dios que suenan espirituales para complacerme a mí mismo, poco a poco se va degradando eso, y poco a poco se va degradando mi corazón delante de Dios.
Porque Dios es celoso, todo lo quiere para Él, la gloria es para Él y todo servicio, todo lo que hagamos, lo hacemos solamente en nombre de Él. ¿Cuántos dicen amén? Siempre he pensado esto, porque lo viví hace años, muchos años. Siempre he pensado, amados, ¿qué significa eso de complacernos en el servicio al Señor? Desde que me convertí, pues somos de la misma generación, el pastor Edgardo, el pastor Edgar, mi esposa, Magi, todos somos de la misma generación, crecimos fue sirviéndole al Señor. Tú también, ¿no? Somos los dinosaurios de acá. Pero siempre ha habido esta inquietud, que la viví hace años, cuando tuve la oportunidad de nosotros entramos a la comunidad cristiana de fe. Primero fue Edgardo a la ciudad de Cali a prepararse. Yo quedé aquí en la iglesia con los otros hermanos, con el pastor Edgar, pero después me tocó que ir a mí. Pues yo venía de un trajín, mientras que Edgardo estuvo en Cali, yo venía de un trajín fuerte en la iglesia. Y cuando me fui allá a estudiar, a prepararnos, no hacía nada. Fui a estudiar y no funcionó la escuela a la que iba. Casi me nombran el director de la escuela allá. Eso, hubo un desorden impresionante el año que yo estuve allá. Entonces yo me encontraba en el apartamentico. En ese tiempo solamente estaba Pipes, mi hijo mayor. Nancy, mi esposa, estaba embarazada de Sarita. Por eso Sarita es caleña. Ella nació allá. Y yo me encontraba como un león enjaulado en ese apartamentico, porque no estaba haciendo nada. Y fue probado mi corazón si yo realmente vivía solo por lo que hacía o vivía por Él. Y esa pregunta siempre me la he hecho y se la transmito a ustedes, mis amados. ¿Qué pasaría el día que dejaras de hacer lo que estás haciendo en la congregación? ¿Seguirías igual, entre comillas, de consagrado al Señor? Ustedes saben que ha habido personas que ya no vienen a la congregación porque antes ministraban aquí y ahora como no ministran y no me tienen en cuenta, entonces yo me voy. ¿Sí sucede? Y la gran prueba muchas veces es: tú estás haciendo esto, no lo haces más. Y ahí es probado el corazón. Es cuando tomamos cosas para nosotros y uno se da cuenta entonces que no está realmente ministrando al Señor, sino me estoy ministrando a mí mismo. Me estoy complaciendo a mí mismo con las cosas que hago para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto es delicado. Ahí donde ven el pecado de los hijos de Eli tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Si queremos ser una iglesia sana donde se manifieste la gloria del Señor, todos los que servimos en esta casa tenemos que preguntarnos algún día esto: si dejo de hacer lo que estoy haciendo, porque a quién no le gusta estar sirviendo, si dejo de hacerlo, ¿qué pasa con mi corazón? Ya lo dije, sigo. Entonces, mis amados, a causa de esto, de que es desechado el sacerdocio, a causa de cómo sus hijos pecaron, hubo esa decadencia espiritual y el pueblo de Israel en aquella época tenía guerra con los filisteos.
Vinieron los filisteos y le ganaron a Israel. Y los de Israel dijeron: entonces, ¿qué hacemos? Ya, traigamos el arca del pacto que está en el tabernáculo. ¿Por qué mandaron a traer el arca? Porque era la representación viva, real, de la presencia de Dios. Y creyendo ellos que con traer el arca les iba a ir bien, resulta que el pueblo de Israel volvió a perder, mis amados. Eso está allí en 1 Samuel capítulo 4, cuando dice: los filisteos capturan el arca. Dice el verso 4: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pero la Biblia, hay detalles que no podemos obviarlos, ¿no? Dice: y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Sacaron el arca del tabernáculo, se la llevaron para allá, y resulta que lo que sucedió fue que en el verso 11, dice el verso 10: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, escuchen, 30,000 hombres a pie. Y lo más terrible, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Dios permitió que a causa de toda esta decadencia espiritual que hemos hablado, su misma presencia, el arca, fuera tomada por el pueblo filisteo. Sigue hablando la escritura allí. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí, Elí, que era el sacerdote, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. ¿Recuerdan? ¿Morirán en qué? En un solo día. Y lo peor, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, claro, comiéndose todas las carnes, y había juzgado a Israel 40 años. Ahora miren lo que sucedió. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos sus suegros y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué es eso de traspasada es la gloria de Israel? Se ha ido.
quedamos sin la presencia. Eso es lo que significa traspasada en la gloria de Israel. Ya no tenemos, la gloria se ha ido de Israel. ¿Cómo no iba a permitir el Señor esto después? Como diría ya Glorita de Rey, tronco de pecado, ¿ah?, de estos hijos, porque el arca, la gloria se ha ido, porque el arca de Dios ha sido capturada. Eso es el primer gran punto, mis amados, que tenemos que tener presente. No nos olvidemos de eso. Estamos en que ya el arca no está con Israel. ¿Por causa de qué? De la decadencia espiritual. Esa decadencia espiritual tiene manifestaciones. Ojo, nuestros hijos, cuidarlos. Por eso aquí los pastores Andrés, Edgardo y Magi, todos los martes orando por nuestros hijos. Amén. Pero hay que orar para que se conviertan. Hay que orar para que se conviertan. Muchos de nuestros hijos no son convertidos. Eso es una carga muy grande que tengo en mi corazón. Y segundo, nuestra responsabilidad. Recuerden lo que les digo, todo pecado tiene un corazón: complacernos a nosotros mismos. Y no solamente hablo de pecados allá mundanos, sino el complacernos aún sirviendo en las cosas de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Bien, se nos pasó el tiempo, pero falta ahora un segundo punto que rodea el por qué fue necesario el tabernáculo de David. Pase, tranquilo. Si el pastor Edgardo demora hasta las 12:15, porque yo no hasta las 12:30. No se preocupen, todavía estamos bien. Primero, decadencia espiritual, mis amados, que va acompañada siempre de decadencia moral. Y lo segundo que rodeó todo esto, que antecedió a la existencia del tabernáculo de David, es que hubo una decadencia en el gobierno civil. ¿Qué pasó después de esto? Dios siempre tiene, a pesar de las situaciones, Dios siempre tiene su hombre de Dios. En este caso, su hombre de Dios fue el profeta Samuel. Samuel creció a la par de todas estas circunstancias, ¿no? Porque la misma escritura allí en el libro de Samuel, junto a toda esta narrativa, que yo les digo lean después en sus casas, se habla de lo que era Samuel, ¿no? En el capítulo 2, verso 11 dice: y Elcana volvió a su casa en Ramá, y el niño, o sea Samuel, ministraba a Jehová. Escuchen esto: Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ministraba a Jehová. Miren esta secuencia tan preciosa de Samuel. Otro día les predico de Samuel, pero vamos a nombrarlo nomás, ¿no? Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Después en el verso 18 dice: y el joven Samuel ministraba ya en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. En el verso 21 vuelve y nos habla de Samuel, ¿no? Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Primero, ministraba a Jehová delante del sacerdote. Segundo, Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Tercero, el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y miren el verso 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Ese fue el hombre que Dios levantó en ese tiempo, en medio de todo esa crisis
espiritual que hubo. ¿Por qué les narro esto? Porque después la Escritura nos habla de algo que sucedió allí después de que ya Samuel era juez, y es cuando Israel pide rey. Recuerden, Israel no tenía rey sobre ellos, pero ahora Israel pide rey. Interesante, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar por qué Israel pide rey. Bien, vamos a leerlo en 1 Samuel capítulo 8. Perdón, es que aquí no le hacen huequito. Primera Samuel capítulo 8, del verso 1 al verso 5. Perdón que me adelanté, amados, allá. Lo tienen en la palabra bueno, no nos salió en la PDT. Vamos a leerlo aquí. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, escuchen esto, tiene que ver con todo lo que hemos dicho. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Escuchen, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, al hombre de Dios, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como la tienen todas las naciones. ¿A causa de qué fue que el pueblo de Israel pidió rey? Del pecado de los hijos de Samuel. No, de Samuel. Ya Eli, ya lo pasamos. Ahora son los hijos de Samuel, el hombre de Dios, el profeta de Dios. Un profeta que era un vidente impresionante. Tuviéramos esos profetas hoy en día. Revisemos la vida de Samuel como profeta. Le dice a Samuel: ve y ahora te encontrarás en el camino con 2 hombres y te dirán esto y esto, y seguirás y te encontrarás con 3 hombres y uno tendrá esto y el otro te dirá aquello. ¡Wow! ¿Qué tal una profecía hoy en día? Prisel, el Señor te dice: sal, allí en la esquina te vas a encontrar con 2 hombres que te van a decir esto, y pasado mañana entonces tendrás que ir a tal lugar y te encontrarás con 3 hombres. ¿Cómo es que tú haces? No es así, no. Sonó feo. El hecho, mis amados, es que Israel pide rey, cansados de que los hijos de Samuel, que eran los que lo juzgaban, se habían vuelto corruptos. Corrupción. ¿No es lo que está pasando hoy en día? Corrupción en el gobierno civil. Las situaciones no son ajenas, las de hoy en día. Decadencia espiritual, decadencia en el gobierno civil, corrupción. Por eso fue que se pidió rey. ¿Cuál fue ese rey? Ese rey, Saúl, fue el primero. Ya conocemos toda la historia. Samuel se puso bravo con todo el pueblo, pero el Señor le dijo: ¿por qué te pones bravo? No te están desechando a ti, me están desechando es a mí.
mas sin embargo dale rey. Pero eso sí, diles que ese rey van a hacer con ellos los van a poner a trabajar, le van a quitar la comidita. Bueno, todo lo que sucede hoy en día en un gobierno humano, solamente lean eso. Ya se me fue el tiempo y no nos poníamos a hablar de todo eso. Pero dale rey. Y ese rey, mis amados, nunca tuvo en cuenta que el arca de Dios no estaba en su lugar. Gobernó sin presencia. Eso es lo que nos dice la Escritura, mis amados, allá en Primera de Crónicas 13. Dice en Primera de Crónicas 13, ya hablando de David, el verso 3 dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa les parecía bien. Un rey que no se interesó por el Señor, mis amados, ignorando totalmente lo que significaba el arca. Es que el arca no era cualquier cajita, mis amados. Sobre esa arca era que Dios había dicho, cuando le dijo a Moisés que la hiciera, le dijo: sobre esa arca es que yo voy a manifestarme contigo. De allí es que yo te voy a hablar. Desde allí es que yo te voy a decir las cosas que debes hacer. Porque siempre, mis amados, la presencia era la que debía guiar. La presencia descendía allí. La nube Chequiná descendía sobre el arca y Dios hablaba desde allí. Pero este hombre, que fue ungido, porque fue ungido por Samuel, gobernó todo el tiempo sin presencia. Esas dos cositas tengámoslas presentes, porque fue lo que antecedió para que sucediese después todo lo que el Señor puso en el corazón de ¿quién? De David. Decadencia espiritual y decadencia gubernamental. Saúl también, mis amados, fue desechado por Dios. ¿Por qué? Porque aún en el gobierno civil, ya no hubo tiempo para eso, pero en la casa de ustedes tienen que hacer algo también. Sí. Allá en 1 Samuel se narra. ¿Saben Saúl qué hizo? Lo mismo. No honró las ofrendas del Señor. Samuel le había dicho: espérame 7 días. En toda esa profecía: me encontraré contigo y ofreceremos delante del Señor. Y ese hombre, como ya era el rey, no tuvo paciencia, no esperó a Samuel. Y se le ocurrió a él mismo ofrecer sacrificios. Cuando Samuel llegó y le dijo: ¿cómo así? ¿No me esperó? Locamente has actuado. ¿Qué has hecho? No obedeciste. A causa de eso, igual que Elí, Saúl fue desechado por Dios. Hasta aquí lo que teníamos que hablar de hoy, historia. Pero para que nos demos cuenta, mis amados, cuando David entra en acción, ¿qué era lo que había rodeado todo lo que tenía que ver con la presencia del Señor, con el arca del pacto? Amén. Pongámonos en pie, mis amados. Solamente ponte delante del Señor
y démosle gracias. En algo el Señor nos tuvo que haber hablado hoy, en algún punto. Pero lo que sí les pido es que tengamos lo que presente todo este contexto que era necesario para el próximo domingo podamos hablar entonces del tabernáculo de David. Amén. Padre, gracias te damos. Tú eres bueno, mi Padre. Solo te pedimos una vez más que tu gracia sea sobre nuestras casas, que tu gracia sea sobre nuestros hijos. Padre, danos la gracia y mueve nuestros corazones para que podamos ser familias que honremos tu nombre. Tú honras a los que te honran. Y es muy duro lo que sucedió allí en lo que leímos, desechar a los que no te tienen en cuenta. Que tu misericordia sea grande sobre nosotros. Que tu gracia sea grande sobre nosotros. Y guárdanos de toda contaminación en nuestro servicio. Permítenos ser una casa pura en servirte, porque deseamos tu presencia en medio de nosotros. Permítenos complacernos siempre en ti. Guárdanos de complacernos a nosotros mismos. No queremos deshonrarte. De verdad, de corazón te lo decimos. No queremos deshonrarte. Y si lo hemos hecho, Padre, ten misericordia de nosotros. Pero una vez más, junto con todo tu pueblo, te decimos: queremos honrar tu nombre. Queremos ser una casa donde tu presencia more y se manifieste con toda su potencia, con toda tranquilidad, Padre. Porque queremos tener una manifestación real, profunda, mi amado. O como dice el pastor Edgardo, relevante y visible. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, nos vemos el próximo domingo. Levanten sus manos. Que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Que sea alzado su rostro sobre nosotros. Y que su paz reine sobre todos nosotros en esta semana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Un abrazo, un beso y nos vamos en el nombre de Jesús. Amén, mis amados. Las letras de